Buenas tardes, mi nombre es Gregoria Castillo. En esta oportunidad le voy a hablar sobre foro sindical, definiéndolo como una figura jurídica que interviene entre los trabajadores y los empleados para que de esta forma los trabajadores que se organizan socialmente vean garantizada la defensa de sus intereses colectivos y la autonomía del ejercicio de sus funciones sindicales. También el foro sindical es definido como un conjunto de normas tendientes a garantizar la estabilidad del empleo del trabajador o un dirigente, con el objeto de asegurar el ejercicio normal de sus funciones sindicales. Los trabajadoras y los trabajadores que gocen de foro sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido por la ley, no podrán ser despedidos, desmejorados, trasladados o trasladadas, ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo sin justa causa previamente calificada por un inspector del trabajo. El despido, el traslado o la desmejora de un trabajador que esté amparado por una inamovilidad laboral o por un fuero sindical se considerará nulo y no generará algún efecto si no se han cumplido los trámites legalmente establecidos por la ley, independientemente de las razones que hayan esgrimido para justificar dicho despido o dicho traslado o desmejora. La protección especial del Estado consagra, en virtud de un foro sindical, que se otorgan para garantizar la defensa de los intereses colectivos y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. A continuación nombraré algunos de los casos o algunos de los trabajadores que están protegidos por un foro sindical. Y en este caso son los trabajadores y los trabajadores solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de la solicitud hasta 15 días después de registrada la misma o hasta haberse negado su registro. Los trabajadoras y trabajadores que adhieren a la solicitud del registro de una organización sindical desde su adhesión hasta 15 días después de registrada la misma o de haberle negado su registro. Los primeros y las primeras 7 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que cumplan por lo menos de 150 trabajadores. Los primeros y las primeras nuevas integrantes de la junta directiva de las entidades que ocupen los puestos de trabajo entre 150 y los 1000 trabajadores. Las primeras 12 integrantes de la junta directiva de las entidades de trabajo que ocupen más de 1000 trabajadores. Están protegidas y protegidas por inamovilidad laboral los trabajadores, las trabajadoras en estado de gravidez desde el inicio de su embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños menores de 3 años gozarán de inamovilidad laboral por un lapso de 2 años a partir de la fecha en que adopten a este niño. Y los trabajadores y trabajadoras con hijos con discapacidad o enfermedad que no puedan o dificulten valerse por sí mismos. El despido durante el procedimiento. Si un patrón o una patrona en el procedimiento de la calificación de las faltas despide a un trabajador o una trabajadora, antes de la decisión del inspector o de la inspectora, ordenará de inmediato su reenganche y pagará al trabajador los salarios caídos y de inmediato la suspensión del procedimiento hasta la verificación de su reenganche. Procedimiento para el reenganche y la restitución de los derechos. Un trabajador o una trabajadora amparado por un fuero sindical o una inamovilidad laboral que sea despedido, trasladado o desmejorado, podrá dentro de los 30 días continuos siguientes interponer una denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y los beneficios dejados de percibir ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. La negociación y conflictos colectivos del trabajo.
La negociación colectiva es aquella que se realiza dentro de los trabajadores de una empresa o un sector, mayormente reunidos a través de un sindicato de trabajo o un grupo de sindicatos y la empresa, o representantes de la empresa del sector cuando existen diferencias en cuanto a algunas variantes de sus condiciones laborales. La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en que éstas circunscriben y la negociación de los contratos colectivos. La negociación colectiva es el proceso de dialogar entre los representantes de los trabajadores y de los empleados, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado para regular las relaciones laborales entre uno y otro, tales como son las remuneraciones y las condiciones laborales en el trabajo. Objetos de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene como finalidad la regulación de las condiciones del trabajo en sentido amplio y además de los aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de los medios para la solución de los conflictos y en general la protección de los trabajadoras y los trabajadores y de sus familias, en función del interés colectivo y el desarrollo económico y social de la nación. Los fines de la negociación colectiva. Como primer punto tenemos que es proteccionista. En este caso, el convenio colectivo de trabajo está orientado a proteger a los trabajadores y las trabajadoras, en la medida de que su contenido armonice con los principios del derecho colectivo del trabajo. Como segundo punto, las garantías. La negociación y el convenio colectivo con sus garantías para el reconocimiento y vigencia de los derechos de los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, las remuneraciones y las condiciones en el trabajo. Y como tercer punto tenemos lo que son las mejoras de los beneficios laborales. Para los trabajadores y trabajadoras representa un medio de superación o de sus expectativas laborales. Inician las negociaciones colectivas bajo las premisas de encontrarse con un estado laboral deficiente y con la finalidad de superarse a sí mismo, alcanzando otras mejores u otros mejores beneficios laborales. Libertad sindical. Todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituirse libremente a las organizaciones sindicales que tienen conveniente para la mejor forma de defender sus derechos o sus intereses, así como afiliarse o no a ellos de conformidad con la ley. Autonomía sindical. Todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener plena autonomía en funcionamiento y gozará la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Derechos individuales de la libertad sindical. La libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras comprende el derecho a organizarse para defender todos sus derechos en el proceso social del trabajo, afiliarse libremente a las organizaciones sindicales que estos decidan, a no ser obligados ni contrañidos o contrañidas directa o indirectamente a formar parte de un proceso sindical, a no afiliarse o separarse de una organización sindical o libres de voluntades, a elegirse y ser electos como representantes sindicales y por último a intervenir activamente en el proceso de formación de los sindicatos para la defensa de sus deberes y sus derechos. Y por último trataré lo que es el punto de protección de la libertad sindical. En nuestra legislación nacional venezolana, la libertad sindical y su protección se encuentran establecidos bajo el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y este establece que todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a la protección contra los actos que los discriminen por el empleo, protección a los actos de injerencia entre las organizaciones de empleos y de los trabajadores, y lo que es a la protección del derecho individual de la sindicalización. Gracias.